Buenas, muy buenas tardes a todos. Como les quedamos debiendo la hora de café, vamos a lograr hacerlo lo más rápido posible, tratar de abarcar los temas que más nos interesan en este momento. Y quisiera quizás empezar agradeciéndoles por tenernos aquí el día de hoy en esta última y tercera jornada. Muy enriquecedora para todos los que hemos estado de diferentes estamentos. Unas cifras quizás para abrir este foro, donde vamos a hablar justamente de desarrollo urbano sostenible y estrategias e incentivos. Lo hablamos no solo en Colombia, sino en muchos países de América Latina, y me gustaría empezar con unas cifras que pueden darle un contexto a lo que vamos a hablar el día de hoy. En los últimos años, Colombia ha enfrentado un acelerado proceso de urbanización. Por decirles una fecha, en 1951 la población urbana representaba el 39% de la población total, proporción que en la actualidad asciende a 79%, estimándose que para el año 2050, 86 de cada 100 personas habitarán en centros urbanos. Para que se nos queden simplemente esas cifras y luego podamos hablar un poco más de ella. Quiero invitar a Luis Fernando Mejía, el director del Departamento Nacional de Planeación. Doctor Mejía, bienvenido, para que abramos esta mesa con su conferencia. Bueno, Andrea, muchas gracias. Yo me voy a poner de pie porque me gusta estar por el escenario. Bueno, veo que tengo 40 minutos. Voy entonces a pasar los saludos protocolarios con simplemente el especial agradecimiento a Camacola, su presidenta, Sandra Forero, nuestra coequipera. Hemos trabajado juntos en muchos temas. A toda la junta directiva de Camacola, su presidente. Es un gran placer estar por segunda vez en este congreso. Yo lo que quiero es contarles a ustedes la visión, digamos, estratégica de mediano y largo plazo que hemos venido trabajando conjuntamente con el sector en diferentes dimensiones que consideramos que son los retos más importantes que tienen las ciudades hacia adelante. Entonces, muy rápidamente, primero hablar del contexto. La importancia de la urbanización. Esta es una gráfica que muestra una relación entre niveles o tasas de urbanización, que está en el eje vertical, y el ingreso por habitante de los diferentes países en el mundo. Colombia tiene una tasa de urbanización del 78%, es una urbanización más alta frente a lo que se esperaría en nuestro nivel de desarrollo, y ustedes ven que hay países de ingreso alto que típicamente están en niveles del 80-81%, así que Colombia tiene una altísima tasa de urbanización. Y esto es importante porque lo que vamos a mostrar es que la urbanización está positivamente relacionada con la riqueza. Entonces, no solamente a nivel internacional, ustedes ven acá dos gráficas, a mano derecha está a nivel departamental. Los departamentos con más altas tasas de urbanización son los departamentos que tienen la riqueza más alta, medida como el ingreso por habitantes. Hay una relación positiva entre urbanización y crecimiento económico. Y la que ustedes ven a la mano izquierda es urbanización frente a pobreza. Y fíjense la relación tan estrecha negativa que existe entre más altas tasas de urbanización y menor incidencia de pobreza, en este caso multidimensional. Así que la urbanización es una buena noticia desde el punto de vista de crecimiento y desde el punto de vista de reducciones de la pobreza. Y este fenómeno va a continuar. Hoy en día, como les contaba, Colombia tiene una tasa de urbanización del 78%. Se estima que al 2050 va a estar a niveles del 86%, vamos a tener 69 ciudades de más de 100.000 habitantes y hay que considerar estos fenómenos de una urbanización creciente desde el punto de vista de lo que debe ser el ordenamiento territorial, los componentes ambientales que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, un tema muy importante que hemos venido destacando desde Planeación Nacional ha sido la importancia de considerar que las ciudades van más allá de los límites administrativos. Si bien hay límites administrativos que definen las ciudades, las relaciones económicas van más allá de esos límites. Y ustedes ven acá, dado que estamos en el departamento de Bolívar, en la ciudad de Cartagena, el análisis que hicimos en el contexto de la misión del sistema de ciudades para Cartagena. Y lo que hacemos es mirar qué relación económica existe entre el municipio de Cartagena y los municipios aledaños, medidos a través de una variable muy económica que es la conmutación laboral, el número de personas que están en la fuerza laboral que viajan entre un municipio y cercano a la ciudad de Cartagena. Ustedes ven aquí el listado de los municipios, Turbaná, Turbaco, Villanueva, Santa Rosa, Arjona, Clemencia,
constituyen en esta relación económica una aglomeración, porque hay una relación de nuevo muy cercana desde el punto de vista de migración laboral por motivos económicos. Y esto nos permite pensar de una manera mucho más estructural, mucho más económica las relaciones de las ciudades. Si uno hace esto para todo el país, encuentra este mapa, que es el mapa del sistema de ciudades en Colombia, que habla de 151 municipios que hacen parte de este sistema de ciudades de más de 100.000 habitantes. Son 18 aglomeraciones urbanas, 113 municipios y algunas ciudades que por su importancia no tienen aglomeración, pero sí tienen una importancia económica a nivel regional. Y uno mira hacia adelante, uno piensa, por ejemplo, que hoy en día las aglomeraciones de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, muy seguramente a una vuelta de 30, 40 años van a ser una gran aglomeración y esto debe ser parte de la planificación a nivel urbano. Entonces, ¿cuáles son los retos? Y voy a ir muy rápidamente por estos 5 elementos para contarles lo que consideramos que son los elementos más importantes para poder, digamos, materializar el dividendo de estas ciudades. Ordenamiento territorial, voy a hablar también algo de temas de productividad, conectividad, no solamente terrestre, sino también conectividad digital, temas de inclusión social y finalmente uno de los temas más importantes que hemos venido desarrollando recientemente, que son los temas de sostenibilidad ambiental. Entonces, arranquemos con ordenamiento territorial. Ustedes conocen bastante el diagnóstico, los problemas desde el punto de vista de la desactualización de los PODs, desde el punto de vista de la falta, digamos, de buenos estándares técnicos y en algunos casos incluso incumplimiento de lo que obliga la ley para poder formular estos PODs. Y hoy en día tampoco tenemos una presencia masiva de prestación de servicios a nivel regional. Lo que planteas, como las ciudades van más allá de sus límites administrativos, también deberíamos tener prestación de servicios, por ejemplo, acueducto, alcantarillado, autoridades regionales de transporte que vayan más allá de esos límites administrativos. Se han hecho cosas, una cosa muy importante fue la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la LOT, en el 2011, que plantea estos principios rectores de ordenamiento territorial, los esquemas de asociatividad. También la ley de áreas metropolitanas, fundamental porque le dio unas herramientas políticas, administrativas y fiscales a estas áreas para poderle darles dientes a estos esquemas. Y también lo que introdujimos en el Plan de Desarrollo 14-18 para habilitar la presencia de autoridades regionales de transporte y de servicios públicos, que hay que ser francos, todavía no se han podido desarrollar. Entonces se han constituido, por ejemplo, regiones administrativas de planificación, la de Bogotá en el 2014, la Pacífico, la del Caribe, la de Eje Cafetero, y hemos brindado asistencia técnica, pero todavía falta mucho por avanzar en estos esquemas de asociatividad. Y uno de los temas más importantes ha sido el apoyo técnico que Planeación Nacional ha venido prestando para la formulación de los PODs. Teníamos un programa muy ambicioso de más de 100 municipios, ha sido muy difícil, hay que reconocerlo que el trabajo pues realmente nos ha tomado más tiempo de lo que esperábamos. Este año esperamos ya poder cerrar con 22 municipios en este esquema de POD modernos. ¿Qué son los POD modernos? Son planes de ordenamiento territorial con los más altos estándares técnicos, con la incorporación de los riesgos ambientales, con todo lo que obliga la ley, pero también yendo a las fronteras desde el punto de vista de esta planificación territorial. Vamos a entregar, por ejemplo, el del municipio de Cartagena y también un plan de ordenamiento departamental, no solamente para el departamento de Sucre, sino también para el departamento del Bolívar. Hay que seguir construyendo sobre esto. Temas como, por ejemplo, avanzar en poder utilizar la normatividad existente. Esta LOT, Ley de Ordenamiento Territorial, hay que clarificar algunos puntos, hay que reglamentar algunos elementos, hay que implementar una evaluación que vamos a entregar muy pronto acerca de cómo están estos esquemas asociativos. Vamos a tener unas recomendaciones en este mes, a finales de este mes, y hay que implementarlas. Y de nuevo hay que aprovechar todos esos instrumentos de asociatividad y de regionalización que ya existen, pero que todavía no han sido utilizados en toda su potencialidad. El segundo elemento tiene que ver con la productividad, unas cifras bien interesantes. Ustedes tal vez, muchos de ustedes conocen, concentrémonos primero en la parte izquierda de esta gráfica. La gráfica de mano izquierda está mostrando la población de las ciudades frente a la extensión, kilómetros cuadrados. Ustedes ven de una cosa muy interesante y es que
ciudades como Bogotá y Medellín tienen una altísima densidad poblacional dada su extensión, niveles de 19.000, 17.000 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando ciudades como por ejemplo Barcelona, Londres, París no tienen más de 6.000, 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces hay una oportunidad porque tenemos ciudades grandes y altamente densas y esto es una fuente importante de oportunidades para crecimiento económico. Pero si ustedes ven lo que tenemos a la mano derecha, esta es una visión económica de las ciudades y es simplemente cuánto PIB, cuánto peso de PIB, o en este caso dólares de PIB, produce cada kilómetro de una ciudad. Entonces, si bien Colombia tiene ciudades altamente densas, la densidad económica no es muy alta. Entonces, por ejemplo, Medellín y Bogotá producen alrededor de 17, 13 millones de dólares por kilómetro cuadrado. En promedio de la OCDE es más del doble, 36 millones de dólares, y tienen ciudades como Barcelona que están del orden de 100 millones de dólares por kilómetro cuadrado. Entonces tenemos que aprovechar esta alta densidad de las ciudades para poder dar un salto desde el punto de vista de crecimiento y de productividad. Uno de los temas atados a la productividad es la complejidad de nuestra producción, de nuestra canasta exportadora. Esto lo medimos con un índice que va de 0 a 1. Entre más alto es el índice, más compleja es la exportación de un país. ¿De qué estamos pensando? Temas como, por ejemplo, componentes de alto valor agregado, vehículos, computadores, químicos, productos químicos. Todo esto son productos que requieren un alto nivel de diversificación y sofisticación en su proceso productivo. Los commodities, el petróleo, el café, naturalmente son los que tienen los más bajos niveles de complejidad. Y ustedes ven acá cómo estamos nosotros como país frente a países pares como Alianza del Pacífico. Nuestro nivel de complejidad está en 25%, Alianza del Pacífico en 45% y países como Malasia y México muy por encima de estas cifras. Tenemos que seguir avanzando en esta idea de ir paulatinamente aumentando nuestra diversificación productiva y esto va a materializar, por supuesto, estas oportunidades en las altas densidades urbanas que tenemos en el país. ¿Qué hemos hecho? Porque esto no es solamente una historia filosófica de decir tenemos que sofisticar, sino también un trabajo que se ha venido haciendo desde el Ministerio de Comercio, con las comisiones regionales de competitividad, para en cada departamento ir identificando apuestas productivas. No les voy a dar los detalles, pero ustedes aquí ven 22 departamentos en donde el punto azul muestra la complejidad promedio de la producción de un departamento. El punto amarillo, las apuestas que se han venido priorizando, y el punto rojo, lo más sofisticado en ese conjunto de apuestas. Entonces, la idea es que nosotros gradualmente, en la medida en que vamos solucionando fallas de mercado, fallas de coordinación, fallas de gobierno, podamos ir sofisticando la producción, y esto es una apuesta que no es nacional, es a nivel territorial, porque tenemos que, por supuesto, utilizar las capacidades que hay en el territorio. ¿Qué nos falta? Nos falta cerrar, tenemos 22 departamentos, hay 10 departamentos, hay que seguir trabajando para poder materializar estas apuestas a nivel territorial. Tercer elemento, conectividad. Este es un tema muy importante para las ciudades. Primero, hemos hecho un avance muy importante en las 4G, pero las entradas de las ciudades siguen siendo un problema muy importante. Ustedes ven acá en la gráfica de mano izquierda una comparación de cómo cambia la velocidad de desplazamiento a la entrada de las ciudades frente a las carreteras que conectan entre ciudades. En algunos casos hay reducciones de más del 40-45% en la velocidad a la entrada de las ciudades. Por ejemplo, ustedes ven aquí, Buga-Cerritos, 79 kilómetros por hora para llegar, pero cuando se entra a la ciudad, 43 kilómetros por hora. Y además encontramos que hay más de 360 municipios que se encuentran a más de 2 horas de ese núcleo o la ciudad que es el centro, digamos, de las aglomeraciones urbanas. Entonces, hay problemas todavía desde el punto de vista de la conectividad terrestre. ¿Qué hemos hecho? Ustedes lo saben, ustedes han sido parte importante también de este trabajo, lo que tiene que ver con infraestructura vial de 4G, inversiones. Destaco aquí 2 cifras muy importantes. En la gráfica de mano derecha ustedes tienen la evolución de las inversiones en infraestructura de transporte en lo corrido del siglo XXI. Pasamos de un promedio de alrededor de 7,4 billones de pesos anuales invertidos en la primera década del siglo XXI a niveles de 19 billones de pesos. Esto es más o menos 2% del PIB. Una apuesta muy importante que se ha traducido en inversiones que muy seguramente van a continuar mejorando
la calidad de la infraestructura y nuestra conectividad entre las ciudades. Nos falta todavía el componente de entrada a las ciudades y ahí tenemos que seguir avanzando. Y en esta visión de largo plazo, para poder ordenar estas inversiones, el país ha venido desarrollando y sigue construyendo planes de diferentes modos de transporte. Hace unos 2 o 3 años se lanzó el Plan Maestro de Transporte Intermodal, pero todavía hay planes específicos que hay que seguir construyendo. El Plan Maestro Fluvial, ese ya se lanzó, Plan Maestro Férreo, ese ha sido una de las grandes deudas del gobierno, en donde hay que poder construir una apuesta decidida para poder mejorar este modo de transporte, plan estratégico aéreo que estamos empezando a construir y el plan estratégico portuario también que se está construyendo en este momento. Esto requiere inversiones. Hoy en día, como les contaba, estamos invirtiendo 2% del PIB en inversiones en general de infraestructura, pero si el país quiere cerrar las brechas, debe aumentar en 50% estas inversiones, llegar a 3% del PIB y poder tener una visión de desarrollo que no es solamente sistema de transporte terrestre, sino una cosa intermodal que permita generar eficiencias, disminuir costos y mejorar el proceso productivo para todos los empresarios. El otro componente de conectividad tiene que ver con la conectividad digital y Colombia ha hecho unas cosas muy importantes. Hemos desplegado banda ancha, infraestructura de fibra óptica en los 1.101 municipios de nuestro país. Todavía permanecen retos, les quiero contar muy rápidamente. Uno de ellos es la velocidad. Hoy en día estamos en la media nacional de 5,5 megabits por segundo. Todavía estamos por debajo de países de la OCDE. Si uno tiene una senda de crecimiento, digamos, orgánica, llegaremos a niveles de 9 megabits al 2020 y tenemos que cerrar esa brecha. Hay que materializar el acceso a la banda ancha, a la fibra óptica para que se aumente la productividad. ¿Qué se hizo? En el plan de desarrollo se le dio la tarea a la Comisión de Regulación de Comunicaciones de plantear y redefinir lo que en Colombia es la banda ancha. Seguramente ustedes recordarán que hace 2 o 3 años banda ancha, mucha gente pensaba que esto eran 2 megas, 3 megas. Bueno, a partir del 1 de enero del 2019, los operadores no van a poder llamar banda ancha a nada que sea inferior a los 25 megabits por segundo. ¿Por qué? Queremos compararnos con los estándares de la OCDE, de poder tener esa brecha y cerrar de una manera acelerada los temas de conectividad. Y también lo más importante tiene que ver con el despliegue de infraestructura, ya se hizo, y la llegada en la última milla. Hoy todavía tenemos barreras de acceso, especialmente para las personas más pobres, para que ellas se puedan conectar, ya sea a través de conexiones físicas, de fijas o conexiones móviles a la banda ancha. Y eso requiere también pensar en instrumentos como subsidios a la demanda, pero en generar una estrategia para poder llegar a esa última milla de la conectividad digital. Sostenibilidad ambiental. Este es un tema muy importante, aprovecho para contarles, después de un trabajo de más de 1 año y medio, cerca de 2 años, la próxima semana, el jueves 14 de junio, vamos a estar lanzando la misión de crecimiento verde, los resultados de esta misión que ha sido muy importante para pensar cómo el país se va a desarrollar de una manera compatible con sus recursos naturales y aprovechar eficiencias. Uno de ellos es el tema de edificaciones sostenibles, que ya les voy a contar un poquito más adelante. El tema ambiental es muy importante, hay unos temas de ordenamiento ambiental que todavía el país tiene que resolver. Ustedes ven acá, por ejemplo, que el 68% de la población urbana está ubicada en áreas en donde hay presión muy alta desde el punto de vista del recurso hídrico. Esto quiere decir que la demanda es muy superior a la oferta que hay de este recurso. Y esto requiere, por supuesto, pensar en cómo podemos ordenar el territorio e incorporar estos componentes ambientales en la planificación a nivel territorial. Una de las cosas importantes que hicimos, que tal vez muchos no conocen, es la redefinición del consumo básico. El consumo básico estuvo prácticamente constante en 20 metros cúbicos, esto es para el consumo de agua en estratos 1, 2 y 3, y ustedes ven acá la evolución a lo corrido prácticamente todo el siglo XXI del consumo básico observado. En promedio ha venido cayendo de más o menos 15 metros cúbicos a niveles alrededor de 11, 10 metros cúbicos. Y el consumo básico continuaba en 20. ¿Y esto qué quiere decir? Que los hogares que estaban por encima de 20 o cercanos a 20 se les subsidiaba la diferencia entre ese consumo y ese 20 metros cúbicos. Como la cifra observada era tan baja y el consumo es subsidiado a 20 metros cúbicos, prácticamente la política era subsidiar el desperdicio de agua. Lo que hicimos fue
introducir, redefinir el consumo básico por pisos térmicos y hoy, en este año, ya tenemos diferencias a nivel de pisos térmicos, 11 para clima frío, 13 templado, 16 clima cálido, pero una cosa mucho más razonable para garantizar y alinear los incentivos desde el punto de vista del consumo de agua. Pero el otro reto importante es que la productividad del agua es muy baja. Esto es bien interesante porque no acostumbramos a pensar en términos del recurso hídrico como un elemento para medir en productividad. Ustedes ven acá estas cifras, esto lo vamos a lanzar también en la misión de crecimiento verde. La productividad de agua se mide como los dólares que produce la economía frente al consumo de agua por metro cúbico de recurso hídrico extraído. Y ustedes ven acá que Colombia, por ejemplo, está mejor frente a la Alianza del Pacífico. Nuestra productividad está en alrededor de $19 por metro cúbico de agua utilizado. Alianza del Pacífico está en $9 más o menos. Pareciéramos estar bien. Ahora miren la OCDE. La OCDE está a niveles de $114 por metro cúbico. Así que todavía tenemos una brecha gigante desde el punto de vista de mejorar la productividad. Ahí el 46% de ese consumo está en el sector agrícola, en donde todavía tenemos retos muy importantes de productividad. Ustedes saben que hay algunos sectores con alta productividad, por ejemplo caña de azúcar, por ejemplo la palma, pero hay otros sectores en donde todavía hay que aumentar la productividad y eso requiere una política pública muy direccionada. Es un reto bien importante hacia adelante. El otro tema tiene que ver en el componente ambiental con el aprovechamiento de los residuos sólidos. También lanzamos una política porque consideramos que las tasas, digamos, de aprovechamiento son muy bajas, apenas el 17%. Temas de disposición adecuada, el 81% cuenta con disposición adecuada de los municipios de nuestro país, pero 29% tiene sitios de disposición que no tienen más de 3 años de vida útil. Así que hay retos desde el punto de vista de cómo se van a actualizar estas infraestructuras para poder garantizar una adecuada disposición. Uno de los temas que hicimos y que le dejamos al nuevo gobierno es la formulación de esta política de gestión integral de residuos sólidos, una política que introduce una visión de la economía circular, de garantizar que pasemos de una visión lineal de un proceso productivo a una visión en donde los empresarios, los productores también consideran que hay residuos de la producción que pueden ser reutilizados. Y esta política es la que les comentaba, esperamos que al 2030 aumente del 17 al 30% esa proporción, digamos, de aprovechamiento de los residuos en nuestro país. Voy a pasarme esto. Tercer tema en temas ambientales. Apenas hace 2 meses lanzamos un indicador bien interesante, municipal, con información muy detallada de los 1.100 municipios, sobre las amenazas a las que están expuestos los habitantes de nuestro país frente a condiciones hidrometeorológicas. Esto es deslizamientos, inundaciones, muy relevante por lo que está pasando ahora también, por supuesto, en Hidroituango. Es una información a nivel municipal que da una visión, por ejemplo, preocupante. 6,7 millones de colombianos hoy son vulnerables desde el punto de vista de exposición a altas amenazas que llamamos críticas a estos fenómenos de inundaciones, avalanchas, deslizamientos. Y tenemos una cosa municipal, ustedes pueden entrar a las páginas que ya les voy a contar y pueden revisar cuál es el riesgo de amenaza. Acá tenemos el top 10, por ejemplo, en el Tarra Norte de Santander, un indicador que va de 1 a 100, tiene 75, es el peor desde el punto de vista de esta amenaza y esto nos permite de nuevo pensar en cómo focalizar la política pública. Lo primero que hicimos y reconocer lo que se ha hecho es fortalecer la institucionalidad para la gestión del riesgo. Se creó a partir de la ley del 1523 del 2012 toda la institucionalidad, se organizó el sistema de atención y prevención de desastre del riesgo. La unidad nacional depende hoy en día directamente del presidente de la República, se le dio la relevancia, los recursos, la importancia y el país hoy en día es líder en América Latina en términos de atención de desastre. Nos falta todavía el tema de prevención, pero eso es una tarea que hay que continuar desarrollando. El indicador que les mostré de gestión de riesgo nos permite ir focalizando la política pública, el acompañamiento técnico de los municipios. ¿Cuáles son las brechas? Los de baja capacidad de gestión, muy seguramente lo primero que tienen que hacer es hacer los estudios técnicos, evaluar los temas de riesgo, hacer estos planes para poder ir avanzando. Los de más alta capacidad de gestión, muy probablemente los énfasis son distintos, ya no en los estudios técnicos, sino en la capacidad de gestión, en garantizar que se hayan los incentivos y las señales de política
políticas adecuadas para poder mitigar estos riesgos ambientales. Y el otro tema ambiental muy importante para las ciudades tiene que ver con la calidad del aire. Calidad del aire que ha sido un tema recurrente en el debate reciente de la política pública. Ustedes ven acá, por ejemplo, las concentraciones de una medida técnica que es material particulado 10, en la medida que se hace, que son microgramos por metro cúbico. Es una concentración en el aire de este material particulado que es riesgoso desde el punto de vista de la salud. Lo ven en las diferentes 78 municipios en donde tenemos mediciones sistemáticas. Ustedes ven, por ejemplo, que hoy en día Medellín está incumpliendo la norma. Ahí tenemos una norma que está en 50 microgramos por metro cúbico, preocupante, una ciudad tan grande con incumplimiento. Pero lo más preocupante es que la norma nacional plantea que al 2030 la exposición tiene que estar por debajo de 30 microgramos por metro cúbico. Y hoy en día la gran mayoría de municipios, de ciudades, están incumpliendo con la norma. Así que hay que generar las señales de política pública y la regulación para poder seguir mejorando en términos de la calidad del aire. Uno de los temas tiene que ver con la calidad de los combustibles y el país ha podido construir de una manera interesante en este tema. Fíjense, ustedes ven acá la norma desde el punto de vista de emisiones de diésel en partes por millón. Desde ya 2007 se ha venido reduciendo digamos, la concentración en partes por millón de las emisiones de gasolina en azufre, y hoy en día tenemos unos niveles de 50 que son relativamente comparables a nivel internacional, pero todavía tenemos un espacio para avanzar. Retos: estamos actualizando la política de prevención y control de la contaminación del aire. Es importante garantizar la entrada de buenas tecnologías. Hemos discutido, por ejemplo, la relevancia de plantear impuestos ambientales a los vehículos más contaminantes, que hoy en día no existe en el país. La reconversión tecnológica, por supuesto, también los subsidios a la demanda, y hemos venido trabajando con Bogotá y Medellín también para poder generar estas políticas e implementarlas de una manera rápida, porque es un tema que tiene costos no solamente en productividad, sino también en salud e incluso en mortalidad en los habitantes de nuestro país. Último tema ambiental: inclusión de criterios de sostenibilidad, esto muy relacionado con el sector de la construcción. Hicimos un COMPES bien interesante de edificaciones sostenibles, planteando el diagnóstico en todo el ciclo de vida de la etapa de las edificaciones, primero en el diseño, en la construcción, en el uso, especialmente residencial, en donde hay grandes demandas de recursos para poder, digamos, utilizar una vivienda, y en la disposición final, especialmente de los materiales o cuando se tiene que remodelar o reconstruir una vivienda residencial o comercial. Ustedes ven acá en este ciclo de vida los elementos en donde ya había algunas señales de política pública para garantizar edificaciones sostenibles. Básicamente lo que tiene que ver con el uso, la eficiencia energética, la eficiencia del agua, era donde había señales, pero en todo lo demás realmente el país tenía que avanzar para garantizar la inclusión de todos los criterios. Lo que hicimos en esta política, el COMPES 3919 del 2018, en donde Camacola además participó de una manera muy activa, con comentarios, con observaciones, que espero, Sandra, que hayan quedado todas incluidas. Generamos una visión integral en donde en todas las etapas de las edificaciones, del ciclo de vida, desde el diseño hasta el aprovechamiento, la disposición final, haya criterios de sostenibilidad ambiental. Esto requiere, por supuesto, ajustes de normas, pero también incentivos. Por ejemplo, hablamos con el Fondo Nacional del Ahorro para entregar incentivos en la tasa de interés, más o menos 50 puntos básicos, para proyectos que empiecen a incorporar de manera adelantada este tipo de criterios. También estamos hablando con Findeter para que utilice los mismos incentivos. Muy importante, no es solamente la normatividad, sino también incentivos para alinear al sector privado con esta política. Las grandes metas al 2020: definir completamente los criterios. Esto requiere un trabajo consensuado con ustedes, con todo el sector privado, para poder definir estos criterios de sostenibilidad. Al 2023 poder implementar un mecanismo de seguimiento y control. Ustedes saben que uno de los grandes problemas en nuestro país es que hay muchas normas que no se cumplen, y hemos planteado la necesidad de tener no solamente la norma, sino también el mecanismo de seguimiento y control para garantizar que las normas se cumplan. Y la gran meta, que al 2030 el 100% de la vivienda nueva cuente con criterios de sostenibilidad, es decir, el sector completamente en la agenda de crecimiento verde y desarrollo sostenible.
Inclusión social, equidad. Otro componente muy importante en donde las ciudades tienen mucho que decir. Primero, contarles que el país ha venido envejeciendo y va a seguir envejeciendo. El bono demográfico se está acabando. Cada vez más los adultos mayores van a ser una proporción más alta de la población total. Ustedes ven, antes teníamos una pirámide poblacional, al 2050 ya no va a ser una pirámide, va a ser una cosa que parece más un rectángulo. Esto quiere decir que hay una mayor proporción de personas adultos mayores en la población total. Y esto plantea retos importantes. Y lo que hemos dicho y lo que hemos planteado en esta visión de planificación de desarrollo es que este no es un tema que sea transversal. En Colombia hay diferencias muy importantes desde el punto de vista de este bono demográfico. Hay ciudades mayores como Bogotá, como Manizales, pero hay ciudades que llamamos embrionarias o muy adolescentes que están en su juventud, como por ejemplo Quibdó, Riohacha, en donde todavía el bono demográfico puede tener importantes impactos hacia adelante. ¿Y esto qué implica? Primero, desarrollo de acciones de política pública a los diferentes grupos etarios. Uno primero, y este ha sido uno de los grandes legados que creo que le vamos a dejar al país, que es la política de atención integral a la primera infancia. En el 2011 apenas el 28% de los niños y niñas entre 0 y 6 años tenían una política de atención integral. Esta es la puerta de entrada, por supuesto, a sus primeros años de educación primaria, y vamos a dejar el 46% de cubrimiento. Naturalmente el país tiene que avanzar a su cubrimiento completo, garantizar que no haya un solo niño en nuestro país que no tenga atención integral. El otro componente desde el punto de vista del otro grupo etario, el programa Colombia Mayor. Ustedes saben que hoy en día menos de una cuarta parte de los adultos mayores tienen un acceso a una pensión. Un programa muy interesante que es este programa Colombia Mayor entrega un subsidio muy pequeño, 60.000, 70.000 pesos dependiendo del municipio, mensuales, a los adultos mayores en Sisbén 1 y 2, los más pobres de los adultos mayores, que hemos logrado triplicar. Es un programa que ha tenido una evaluación de impacto muy importante porque es un monto muy pequeño, pero que genera un empoderamiento para los adultos mayores que están en condiciones muy, digamos, de prácticamente abandono, y además ha generado impactos desde el punto de vista de reducción de la pobreza. Son políticas para cubrir los diferentes grupos etarios en donde hemos venido avanzando. Y desde el punto de vista de la visión, como el bono demográfico, la evolución poblacional es tan distinta en las ciudades del país, la política pública debe focalizar de acuerdo a esas necesidades. Entonces, para darles un ejemplo, las ciudades embrionarias, por ejemplo Riohacha y Quibdó, son ciudades muy jóvenes en donde todavía el bono demográfico va a agotarse en no menos de 20, 30 años. ¿Qué se debe focalizar ahí? La política de atención a primera infancia, el cuidado para los niños, educación sexual y reproductiva. Es una política muy focalizada a las características de ese tipo de ciudades. Las ciudades mayores, Bogotá, Tunja, Bucaramanga, Medellín, Pereira, Manizales, tienen otro tipo de necesidades. Ahí, como son ciudades en donde el bono demográfico se agotó, es importante pensar en políticas públicas para el cuidado del adulto mayor, para atraer jóvenes y prolongar este bono demográfico, para acceso a servicios de salud. Y esto es bien interesante porque entonces plantea la necesidad de focalizar la política pública a nivel territorial. El bono demográfico se agota para el país, pero no se agota para todas las ciudades al interior de nuestro país. Tercer tema importante, y este también creo que es un legado bien interesante que le dejamos al país, al nuevo gobierno, y es: para tomar buenas decisiones de política pública hay que contar con información en todas las variables, en todas las dimensiones, y ojalá información que cualquier ciudadano pueda utilizar y a la que pueda acceder. Y les voy a contar en 4 slides cuáles son las informaciones interesantes que hemos venido construyendo. Primero, el Observatorio del Sistema de Ciudades, lo lanzamos a principios de este año. Ustedes pueden ingresar, aquí están los links, los invito a que puedan tomar nota. El observatorio es osc.dnp.gov.co, variables que ya vamos a ver. Atlas de expansión urbana, cómo vienen creciendo las ciudades de nuestro país con información satelital en diferentes décadas para mirar cómo está evolucionando la huella urbana. Atlas de expansión urbana Colombia.org. El Observatorio Nacional de Logística,
onl.dnp.gov.co, para mirar cómo es la conectividad también de las ciudades. Y lo más reciente que lanzamos, que es Terridata, información a nivel municipal de todas las variables económicas y sociales que ustedes se puedan imaginar. Además tenemos una aplicación en Android y iTunes, los invito a que la bajen, muy interesante. Es información para en un clic tener toda la información a nivel territorial, departamental y municipal. Les voy a mostrar una diapositiva de cada una. Entonces, Observatorio del Sistema de Ciudades, ¿qué tipo de cosas podemos encontrar aquí? Es una visión, digamos, de lo que vemos de esta visión de desarrollo económico ambiental sostenible, de lo que podríamos llamar también ciudades inteligentes, y ustedes pueden entrar y comparar las ciudades. Por ejemplo, Bucaramanga, ustedes pueden saber que Bucaramanga no está muy bien en términos de seguridad, tiene unas tasas altas, digamos, de delitos frente a sus pares. Estamos hablando aquí del sistema de ciudades, las 151 ciudades de nuestro país, pero está bien, por ejemplo, en términos de ciencia, tecnología e innovación, en términos de productividad, en términos de sostenibilidad. Entonces, una información para el gobierno nacional, para las entidades territoriales y también para el sector privado para saber cuáles son las brechas desde el punto de vista de las ciudades. Aquí estamos comparando, por ejemplo, a mano derecha, en cada una de las dimensiones que hay en este observatorio, a Bucaramanga con el promedio nacional, y un alcalde o un ministro puede saber, bueno, cuáles son esas brechas y esas políticas que hay que ir cerrando de manera gradual. Segundo, Atlas de Expansión Urbana. Esto es bien interesante, les contaba que es imágenes satelitales que permiten ir viendo cómo se van expandiendo las ciudades. Aquí ustedes ven 3 capas a mano izquierda, azul, naranja y rojo, y van viendo hacia dónde se van expandiendo las ciudades. Ese crecimiento a veces muy desordenado y nos permite saber, por ejemplo, cómo va cambiando la población frente a la expansión física de las ciudades. Entonces, ya les había dicho, Bogotá, Medellín, Cali son ciudades con unas altísimas tasas de urbanización, pero también lo interesante de este mapa es que nos permite ver geográficamente con coordenadas hacia dónde se están expandiendo esas ciudades. Si uno cruza este mapa, por ejemplo, con gestión de riesgo, uno puede saber si esta expansión está considerando esos elementos. Por ejemplo, en Mocoa uno puede ver muy claramente cómo el municipio se fue expandiendo en los últimos 20 años justo hacia el sitio donde había los más altos riesgos de desastres naturales, que fue la tragedia que tuvimos el año pasado. Y eso hace parte de la información tan interesante que puede contar, con la que puede contar la política pública. Tercer elemento, el Observatorio Nacional de Logística. Este componente es muy importante para la productividad de las ciudades. Ustedes saben, hemos venido avanzando en infraestructura. Los temas de logística, lo que le cuesta a un empresario producir algo, ponerlo en un camión, llevarlo a la aduana, llevarlo a la costa pacífica o la costa atlántica, pues eso genera, digamos, a veces cuellos de botella en ese proceso logístico. Para ir mejorando esos cuellos de botella, hemos planteado no solamente la misión logística, por ahí Eduardo Berens, que es nuestro gerente de la misión. Eduardo nos ha acompañado en las recomendaciones muy puntuales para poder cerrar cuellos de botella, pero necesitamos también información en tiempo real, y ahí ustedes van a ver, por ejemplo, cómo están las dobles calzadas de nuestro país, cómo están los flujos de entrada y salida de tráfico en las ciudades, cómo están los indicadores desde el punto de vista de las diferentes etapas de la cadena logística. Es un plan, una plataforma todavía en construcción, pero que esperamos también que sea muy útil para planear de una manera muy ordenada las ciudades. Y el último que les comentaba, que no solamente es una página web, sino también una aplicación en Android y iTunes. Simplemente escriban Terridata, y ahí van a tener una aplicación muy interesante. Tiene información de los 1.101 municipios de nuestro país, de los 32 departamentos en diferentes dimensiones: educación, finanzas públicas, movilización de recursos, capacidad institucional, que de nuevo van a poder comparar. Y además por niveles de desarrollo. No le vamos a pedir al municipio, digamos, de Riohacha que se compare con Bogotá, con municipios, digamos, más en su entorno de desarrollo, que permitan de nuevo gradualmente ir cerrando estas brechas a nivel territorial, que es uno de los grandes retos que tiene el país hacia adelante. Entonces, esto plantea esta hoja de ruta en estas 5 dimensiones, con el mensaje, digamos, de que hemos venido construyendo con diferentes políticas públicas una visión de un desarrollo urbano que genere un crecimiento económico, que aumente la productividad, por supuesto el empleo, pero que lo haga además de una manera sostenible. Y yo como resumen les dejo estas 5 dimensiones. Ordenamiento territorial, el gran reto
tiene que seguir siendo promover los esquemas de asociatividad, atender estos asuntos, digamos, que van más allá de los límites administrativos, garantizar prestación regional de servicios públicos, de temas de transporte, para aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Segundo, los temas de productividad, poder ir aprovechando estas grandes densidades urbanas que tiene hoy en día el país. Nuestro nivel de desarrollo va a ser mucho más alto si logramos aprovechar esas economías de escala, y eso genera apuestas a nivel de desarrollo productivo, de sofisticación de nuestras exportaciones, en donde hemos venido trabajando, pero que hay que continuar con la tarea. En conectividad, la tarea que se ha hecho es muy importante, 19 billones de pesos de inversiones en 4G, hay que continuar, hay que aprovechar la potencialidad de la intermodalidad de nuestro país, garantizar que se puedan utilizar los diferentes modos de transporte y poder implementar las recomendaciones de la Política Nacional Logística que esperamos dejar antes de que cierre el gobierno. En temas de sostenibilidad, focalizar la política pública hacia esta visión de crecimiento verde, hacia mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades, el aprovechamiento de los residuos sólidos. De nuevo les ratifico, próximo jueves 14 vamos a estar lanzando esta misión de crecimiento verde con estas recomendaciones muy puntuales en donde las ciudades juegan un rol muy importante. Y finalmente, los temas de equidad e inclusión social, que son absolutamente fundamentales, porque el desarrollo no es solamente aumentar el crecimiento, aumentar la productividad, aumentar el empleo, sino hacerlo de manera incluyente, garantizando que se continúe con tal vez lo que ha sido el más importante legado desde el punto de vista social que da este gobierno, que son la reducción de pobreza extrema, la reducción de la desigualdad y el aumento de la formalidad laboral. Ahí hay diferentes diagnósticos, diferentes visiones que con la información, las políticas que hemos dejado, creo que va a ser un legado bien interesante hacia adelante. Así que esta es la visión. Estos son los elementos, estas son las políticas. Creo que se ha hecho un trabajo muy interesante. Aprovecho de nuevo para agradecer a Sandra Camacol, a toda la Junta Directiva, a todos sus afiliados, porque han sido socios estratégicos de esta visión de desarrollo. Es muy importante que ustedes han dado también esta visión de no solamente crecimiento económico, sino también los temas de sostenibilidad. Por eso esperamos que esta dinámica de diálogo oportuno en pro del bien del país, no solamente del sector privado, sino de todo como sociedad, continúe con el nuevo gobierno, y creemos que dejamos unas bases muy importantes para continuar hacia el desarrollo y el crecimiento económico incluyente y sostenible de nuestro país. Muchas gracias. Hola, hola. Doctor Mejía, mil gracias. Vamos también a entrar en materia sobre el panel que nos llama la atención el día de hoy. Quiero presentarles a Vanessa Velasco, ella es especialista senior en desarrollo urbano del Banco Mundial. Bienvenida, Vanessa, gracias. Y está con nosotros también Cristian Rada, él es líder para el programa de ciudades y negocios sostenibles para Latinoamérica y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional. Vanessa, me encantaría empezar por usted preguntándole cuál ha sido realmente el apoyo del banco a la construcción del ordenamiento territorial en Colombia, para que ahondemos en ese tema. Muchas gracias, Andrea, y gracias a Camacol y en especial a la invitación de la doctora Sandra Forero por estar aquí presentes. Muchas gracias por la presentación también a nuestro director de planeación. Yo básicamente creo que voy a estar un poquito muy en la línea de lo que ha venido un poco presentando planeación. Lo primero es que para el banco Colombia tiene una oportunidad importante que a través del desarrollo territorial logre un equilibrio que le permita el cierre de brechas, y eso es algo que el Banco Mundial ha venido apoyando, digamos, en el marco de lo que viene haciendo tanto Planeación Nacional como las acciones que tiene el Ministerio de Vivienda. Y particularmente nuestro apoyo ha estado orientado en el caso colombiano en 3 temas relevantes. El primero es todo este apoyo a la construcción de la política de ordenamiento. El segundo ha sido el apoyo al proyecto de fortalecimiento de los planes de programa POTS modernos o el fortalecimiento de los instrumentos de planificación. Y el tercer tema también ha estado orientado al apoyo a la construcción y recomendaciones para la implementación de instrumentos de financiación y gestión urbana, que vayan asociados a procesos de renovación urbana, pero también al apoyo de desarrollo orientado al transporte. Eso digamos que es uno de los primeros temas que quería como enfatizar. El segundo tiene que ver un poco como en el marco de la construcción del apoyo que da el banco a la política de ordenamiento territorial.
Como bien señalábamos, hay un tema relevante y es todo este esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional por la actualización de los planes de ordenamiento, tanto territoriales como departamentales. Si bien coincidimos en que el número pareciera ser un número ambicioso, sí que hay escenarios relevantes e interesantes que ya empiezan a dar como resultados importantes. Por ejemplo, la inclusión de los estudios específicos de gestión de riesgo para los tipos de uso del suelo. Aparecen como un hecho importante dentro de las formulaciones. También incluso el tema de necesidades que ya aparecen dentro de estas formulaciones de planes, como la necesidad de crear sistemas de información y monitoreo a los programas y proyectos que se definen en los planes de ordenamiento. Y los otros temas que aparecen como un hecho importante también es la necesidad de crear la institucionalidad a nivel municipal y supramunicipal para que estos proyectos se puedan dar. Entonces hay unos temas que ya empiezan a dar un poco de luces sobre lo que sería el siguiente tema de trabajo. Lo otro es la definición, por supuesto, a través de toda la identificación de estos planes que veíamos previamente, de una estrategia territorial y mapeada mucho más específica a todos estos proyectos de carácter integral, ¿no? de orden supramunicipal. Eso es algo también importante. El otro tema es el apoyo del banco asociado a los sistemas de información territorial y en particular el esfuerzo que se ha hecho apoyando al Gobierno Nacional sobre los pilotos de catastro multipropósito, que como sistema de información tienen un objetivo muy importante y es, por un lado, que tengamos la claridad un poco del territorio urbano y rural que existe en los municipios. Por el otro lado, que se pueda ligar o entender en algún momento en el sistema de información la articulación del registro con las bases catastrales, pero por el otro lado también que se pueda identificar la actualización de estos catastros como una base fundamental para la financiación urbana, porque uno de los temas relevantes es que probablemente la aplicación de estos tipos de instrumentos van asociados a una base que no está lo suficientemente actualizada o que no encuentra, digamos, esos valores de una forma más específica. Y por último, asociado mucho al tema de la gestión de riesgo dentro del ordenamiento territorial, hay una línea específica también que como banco hemos empezado a identificar y es no solamente el sistema de información de gestión de riesgo, sino el acompañamiento y fortalecimiento institucional a los municipios para que puedan aplicar proyectos asociados a la gestión de riesgo y que puedan implementarlos y monitorearlos. Ahí también hay un espacio digamos que vemos como algo relevante para trabajar. Eso sería un poco. Gracias, Vanessa. Cristian, usted como líder para el programa de Ciudades y Negocios Sostenibles para América Latina, hay un significado sobre el desarrollo urbano sostenible que contempla el desarrollo integral de las ciudades desde el punto de vista ambiental, económico y social. Y a mí me encantaría preguntarle qué están haciendo Colombia y los países de América Latina justamente frente al tema de la construcción sostenible. Gracias, Andrea, y gracias a Camacol por la invitación. El tema de construcción sostenible que ustedes han venido escuchando por mucho tiempo está pasando justamente de la filosofía a la práctica en las ciudades. Y esto se nota en toda la región, a nivel global. Europa y Asia han liderado siempre este tema. Pero en el caso de Latinoamérica, países como Colombia son justamente ejemplos de cómo se está transformando el mercado. Entonces, y lo importante de esto es que se está haciendo de la mano del sector público y privado. Todo esto comenzó con el Gobierno Nacional, con el presidente Santos, el Ministerio de Vivienda, el DNP, el Ministerio de Ambiente, tratando de impulsar el mercado. Luego se hizo la alianza con Camacol para promover, por ejemplo, una certificación nueva del mercado que es la certificación EDGE. Hoy en día, en volumen de inversión, por ejemplo, que se está haciendo en construcción sostenible, ya con 3 bancos como Bancolombia, Davivienda, Itaú, se está haciendo una inversión de más de $300 millones, de los cuales gran parte está yendo al tema de construcción sostenible en la práctica. Hay 32 proyectos, por ejemplo, que han sido registrados por Camacol para convertirse en construcción sostenible. Y bancos como Bancolombia están incentivando el mercado para que si alguien consigue esta certificación,
luego pueda conseguir en su financiamiento 100 puntos básicos menos en la tasa de interés para lograr financiar estos proyectos. Entonces, muchos constructores están aprovechando esos incentivos financieros para poder justamente implementar este tipo de proyectos, y se están certificando cada vez más proyectos que solamente mostrando la certificación, esta o cualquier otra en el mercado, puede lograr esos beneficios al momento de lograr la certificación. Bancolombia, para poner un ejemplo concreto, no solamente ahora está pensando en financiar con estos bonos verdes que se han emitido con el apoyo IFC al tema de construcción sostenible, sino también ahora financiar infraestructura en ciudades sostenibles, que pueden luego mostrar que en la práctica se están implementando proyectos con características sostenibles. Entonces, volviendo al tema de construcción, esta alianza que comenzó con una alianza del sector público y privado, ahora se está llevando a la práctica. Lo que nosotros esperamos ahora es que se siga una tercera etapa donde se debe generar estos incentivos concretos a los constructores que están implementando estas medidas de eficiencia energética y ahorro de agua, donde no sean solamente los incentivos financieros como lo que está dando Bancolombia en concreto para los proyectos, sino que coincidimos con lo que propone DNP en que los municipios deben jugar un rol muy importante en esto. Es que no basta con que el constructor esté haciendo todos los esfuerzos, el sector privado está haciendo todos los esfuerzos para lograrse sostenible, sino que se necesita también que los municipios, los gobiernos subnacionales ayuden a los constructores en la primera etapa a través de incentivos concretos a los que logran implementar estas medidas básicas de ahorro. El gobierno nacional y el sector privado ya ha demostrado todo su esfuerzo en esto. Ahora lo que se necesita es que los municipios muestren acciones concretas. Entonces, ahí es donde DNP está trabajando muy bien de la mano del sector privado para decir cuáles podrían ser estos incentivos y cómo el sector privado, aquellos constructores que están tomando liderazgo en el tema de sostenibilidad, pueden lograr incentivos adicionales fuera de esos incentivos financieros que mencioné, como el caso de Bancolombia u otros bancos comerciales. Escuchando, doctor Mejía, lo que nos cuenta el señor Cristian, el diagnóstico, podríamos decir, se ha logrado entender en Colombia y en nuestra región que la construcción sostenible es importante, que tiene sus beneficios, que estamos en la vía correcta, que del sueño al hecho se está caminando el camino correcto. Yo creo que sí, Andrea, además por una dimensión bien interesante, y es que cuando se planteó al inicio, digamos, la discusión de sostenibilidad ambiental, mucha gente pensaba que esto lo único que hacía era generar costos, ¿no? que era un tema, digamos, de un costo adicional para el empresario. Y lo que hemos logrado, digamos, transmitir, y además ya los empresarios lo tienen claro, es que en muchas dimensiones todo lo que tiene que ver con sostenibilidad ambiental, con edificaciones sostenibles, además genera beneficios, eficiencias en el proceso productivo. Entonces es un gana-gana porque no solamente se le genera, digamos, ahorros desde el punto de vista de la producción a un empresario, por ejemplo, con la reutilización de productos en su proceso productivo, con menores costos asociados a algunos insumos, sino también se genera, digamos, el objetivo último, que es la protección del medio ambiente y la disminución, digamos, de la presión del proceso productivo en estos recursos ambientales. Así que estas dos dimensiones de mejora desde el punto de vista ambiental, mejoras en eficiencias, con las señales públicas, como lo mencionaba ahora Cristian, adecuadas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel subnacional, pues creo que han logrado generar este consenso de la importancia de avanzar en esta dirección. María, ¿le parece si hablamos de esos proyectos del banco que justamente apoyan al desarrollo, a la construcción formal de infraestructura y vivienda en Colombia y cómo se ha hecho? Gracias, Andrea. Yo creo que hay dos temas que me parece importante como de pronto para puntualizar frente al tema. Lo primero es que hay unos proyectos que el banco viene avanzando y hay unas asistencias técnicas que el banco está prestando que van muy de la línea de lo que el gobierno nacional, nuestro socio estratégico, el DNP, está desarrollando. El primero tiene que ver con cómo fortalecer la gestión y la financiación municipal para que se puedan desarrollar este tipo de proyectos. En ese orden de ideas, el banco, de la mano del DNP y con casos pilotos en particular, estamos trabajando Medellín por un lado, Barranquilla por el otro, estamos avanzando en cómo crear instrumentos de financiación novedosos que puedan incentivar el desarrollo de áreas de renovación, pero también de distritos estratégicos para la ciudad.
En el caso de Medellín estamos explorando el tema en el Distrito de Innovación y estamos creando de la mano, por supuesto, con el DNP, una traducción que le hemos llamado nosotros de TIF, que es financiación de impuestos futuros, y lo que básicamente estamos tratando de hacer es cómo recomendar el instrumento para que se pueda capturar un porcentaje del ingreso futuro que se obtendrá del ingreso predial que se pueda aplicar al día de hoy, momento cero, para cerrar ese gap que puede tener un constructor a la hora de construir infraestructura en un área de renovación. Entonces, eso ha sido un ejercicio interesante porque también como banco nos ha puesto a trabajar con las ciudades de la mano de sus empresas de desarrollo urbano, empresa Ruta N, en fin, como todo el ejercicio de las instituciones municipales para identificar primero qué cuellos de botella jurídicos financieros estamos encontrando para que se pueda dar, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel nacional. Por el otro lado también es identificar qué tipo de estructura de proyecto se va a requerir para que estos proyectos que superan los 1.5 millones de metros cuadrados puedan aplicarse. Y un tercer tema es cuál es la institucionalidad que se requiere para que esto se pueda dar, porque probablemente las operadoras urbanas incluso que tenemos en las ciudades principales no sean suficientes para poder avanzar este tipo de proyectos. Entonces el banco, digamos que ha prestado este apoyo al gobierno nacional, pero también ha sido una experiencia bien interesante para poder avanzar en estos temas. Y asociado también a estas asistencias técnicas hay dos proyectos que para nosotros, digamos, nos parecen relevantes que pueden ir en esta línea. Uno es los proyectos de transporte asociados al desarrollo urbano, en particular todo el proyecto de transporte urbano que ha venido adelantando el banco con la Nación, que nos está dando un horizonte muy interesante sobre qué hacer para incentivar el desarrollo urbano alrededor de las estaciones que ya existen, tanto de sistemas de transporte como el Transmilenio, como los BRT, como a futuro las estaciones en el caso de Bogotá del metro. Ahí se habla un escenario interesante que no solamente tiene que ver con cómo crear instrumentos de financiación, sino cómo estructurarlos, cómo operarlos, cómo institucionalizarlos y qué papel va a jugar la estructura municipal en estos temas. Y por último hay otro tema que nos parece muy relevante que tiene que ver con lo que estaban comentando justamente ayer en la presentación de la presidenta, es el tema específico de vivienda y va asociado también a lo que significaría la vivienda en una condición de vulnerabilidad y riesgo en términos de vivienda resiliente. Entonces, para el banco también es muy importante empezar a trabajar sobre estos temas de mejoramiento estructural de vivienda dentro del marco de una política integral de vivienda que incorpore no solamente la vivienda, sino los estándares urbanísticos de espacio público, servicios, equipamientos. En ese orden de ideas también estamos apoyando muy de la mano el trabajo que viene desarrollando el DNP. Cristian, y del lado del IFC, ¿cómo el IFC puede ayudar al financiamiento de proyectos, de infraestructuras en ciudades? Ustedes tienen unos proyectos muy interesantes. ¿Cómo se puede acceder a eso, a esa ayuda? Bueno, básicamente como Grupo Banco Mundial, como mencionaba Vanessa, con las ciudades podemos ayudar de diferentes formas. Por ejemplo, cuando el gobierno provee garantías de la nación, el banco puede intervenir directamente en esos proyectos. El proyecto más simbólico que creo que va a ser el metro de Bogotá, donde ya el banco está comprometido a ser parte de los financiadores. Por otro lado, cuando no hay garantía de la nación y los municipios necesitan implementar proyectos de infraestructura, por ejemplo, y el municipio necesita mostrar que puede implementar esos proyectos bajo la garantía misma del gobierno subnacional, entonces IFC puede apoyar directamente con financiamientos subnacionales sin garantía soberana. Entonces, pero eso es en términos comerciales. Lo importante de esto es que los municipios no van a poder pues, tener todos los proyectos bajo garantías, ¿no? Entonces tiene que tener una combinación entre proyectos que pueden ser tan importantes, tan grandes como lo que pasa con el metro, por ejemplo, y algunos otros que puede luego financiar bajo condiciones comerciales, donde IFC puede ayudar a estos municipios. En el caso de Colombia, por ejemplo, estamos viendo de apoyar a la ciudad de Bogotá y a la ciudad de Barranquilla. En la ciudad de Bogotá, por ejemplo, con proyectos como el Transmicable, las nuevas extensiones de Transmilenio que se van a unir al metro,
En el caso de Barranquilla, proyectos como lo que pasa con los arroyos, que están en construcción, pero que es un proyecto que necesita un reforzamiento y buscar mejores condiciones financieras. Y lo que IFC puede hacer con las ciudades es también promover e identificar cuál es el rol del sector privado en ciudades. Eso es parte también de lo que es importante ver en la agenda de ciudades hacia futuro, es ver cómo el sector privado puede intervenir en las soluciones urbanas a través, por ejemplo, de estructuraciones APPs a nivel subnacional o movilizando el capital privado para soluciones urbanas. Entonces, en el caso de Bogotá, para llevarlo a la práctica, IFC está ayudando, por ejemplo, en la estructuración de 5 hospitales que son APPs, que van a significar más de 432 millones de dólares de inversión que va a necesitar el sector privado intervenir. O, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, pensamos movilizar 170 millones de dólares del sector privado para el financiamiento de infraestructura. Por otro lado, estamos haciendo APPs para temas que nunca se habían hecho antes en Latinoamérica, como APPs para el sector de educación, con colegios que van a ser estructurados bajo la figura de APP en ciudades como Barranquilla o Medellín. Entonces son formas de cómo no solamente hacer que el sector público tenga que cargar con toda la responsabilidad financiera de estos proyectos, sino también cómo el sector privado puede implementar este tipo de inversiones. Entonces, como Grupo Banco Mundial podemos apoyar en diferentes formas, a veces directamente a través del Ministerio de Hacienda, el Gobierno Nacional, o a veces directamente con el municipio. Una cosa que quería mencionar para terminar era la parte que mencionó Vanessa sobre el desarrollo urbano, la renovación urbana y todo lo que los municipios deben pensar al momento de construir las ciudades, es pensar también en cómo estos incentivos que se están dando al sector privado sean los correctos. Por ejemplo, cuando mencionábamos ahorita el tema de construcción sostenible, eso no ha sido solamente como IFC, sino estamos trabajando como Grupo Banco Mundial para ayudar a DNP a definir esos incentivos, pero también viendo cuáles serían esos incentivos que realmente van a provocar un efecto detonador en el sector privado. Entonces hay que ver, por ejemplo, qué impuestos los municipios pueden ser susceptibles de bajar aquellos que demuestren que están implementando, por ejemplo, medidas de sostenibilidad. Y otro actor importante en esto es la cooperación suiza, SECO, que nos viene apoyando para que podamos implementar ese tipo de medidas a nivel de los municipios. Entonces, en una siguiente etapa, podemos pensar también, por ejemplo, como decía Vanessa, en asesorías que ayuden a los municipios a definir esos mecanismos de incentivos al sector privado. En 5 minutos que nos quedan, Vanessa, me gustaría invitarla a pensar a futuro. ¿Cuáles son los temas que el banco, por ejemplo, considera relevantes para el desarrollo de la constructora y la infraestructura, perdón, a futuro, mirando a futuro? Yo diría que son como 4 mensajes o temas que nos parecería relevantes dejar. El primero es la construcción, seguir construyendo la política de ordenamiento territorial tal cual lo viene planteando el Gobierno Nacional, enfatizando la inclusión de la gestión de riesgo, los sistemas de información, incluyendo el catastro, y también el tema de la estructuración de proyectos integrales supramunicipales. Ese sería el primero. El segundo tendría que ver con las modificaciones o los requisitos específicos que se tengan que ajustar a nivel tanto nacional como local, tanto en Hacienda como en Ministerio de Vivienda, en términos de instrumentos de financiación para que se conviertan en incentivos del desarrollo más que en pesos o cargas al desarrollo en sí. El tercer tema tendría que ver con la incorporación, un poco lo que estaba planteando, lo que estaba también comentando Cristian, es de proyectos estratégicos que sean resilientes. En ese orden de ideas también incorporar variables como la estructuración misma de este tipo de proyectos y qué tipo de institucionalidad se debe crear para que se den. Y el cuarto sería utilizar los sistemas de infraestructura, de transporte, de espacio público para incentivar el desarrollo urbano. El caso de los puertos, como lo que puede estar pasando en Portador en Barranquilla, el caso del metro en Bogotá, es un ejercicio interesante para hablar de un desarrollo urbano que también pueda generar algún tipo de carácter incluyente, pensar en la localización de otro tipo de viviendas, en fin, incluso pensar en temas de
inclusión de espacio público, de diversas variables, puede ser relevante en este tipo de proyectos. Doctor Mejía, en 3 minutos, ¿cuáles son los retos que se vienen? Usted hablaba de lo que le dejan al nuevo gobierno, a un nuevo país, luego de estar pues 8 años en un gobierno con un tipo de política. ¿Qué se viene para adelante? ¿Qué retos hay? Bueno, yo creo que ya están claros, Andrea, las diferentes dimensiones, ya Vanessa lo ha mencionado, temas de ordenamiento territorial, temas de financiamiento, lo comentaba Vanessa, que estamos apoyándonos para mejorar, digamos, los instrumentos a nivel territorial, pero quisiera comentar un tema que tal vez no alcancé a hablar mucho en la presentación, pero que es interesante desde el punto de vista de lo que ha sido lo que hemos llamado la política de descentralización diferenciada, que es reconocer que el gobierno nacional no tiene por qué estar haciendo todas las cosas, que hay entidades territoriales que tienen la capacidad, la suficiencia técnica para poder asumir competencias a nivel nacional. Y hoy en día, por ejemplo, no tiene ningún sentido, o no tenía hace apenas 2 años, que por ejemplo la gestión catastral estuviera descentralizada solamente en Bogotá, Cali, Medellín y Antioquia. ¿Por qué no en Bucaramanga? ¿Por qué no en ciudades que tienen la capacidad para hacerlo? Y esto nos permite podernos mover y focalizar nuestro esfuerzo, nuestra asistencia técnica a los municipios que sí lo necesitan. Y esto es un detonante, la buena gestión catastral, el ordenamiento territorial, digamos, la actualización catastral puede ser un instrumento muy importante de recurso a nivel municipal. Y eso, digamos, debe ser parte de la agenda de política pública. Y el otro tema que quisiera comentar, ya que Cristian lo mencionó, es todo esto, por supuesto, involucra de manera fundamental al sector privado. Colombia ha hecho avances muy importantes en la institucionalidad, en el marco jurídico legal para la implementación de las asociaciones público-privadas. Hemos hecho muchos avances, especialmente a nivel de infraestructura de transporte terrestre. Nos falta todavía avanzar en infraestructura social, en equipamiento de vivienda, en colegios, en bibliotecas. Ahí todavía tenemos cosas avanzadas, estructuraciones importantes, pero hay que generar un marco todavía de reglamentación, de distribuciones de riesgo que permitan avanzar en ese involucramiento del sector privado en el desarrollo de infraestructura social, con una cosa muy importante que es utilizar este mecanismo tan eficiente que han sido las APPs, alineando los incentivos que permiten que estas obras se hagan de una manera rápida, eficiente y que se lleven pues rápidamente al beneficio de la población. Y de esta manera quiero agradecerles, muy amable Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación, nos acompañaba en esta mesa, a Vanessa Velasco y a Cristian Rada por haber estado esta tardecita con nosotros. Muy amable. A todos ustedes por su presencia también, muy gentiles. Muchas gracias.